Esta es la clase 2 del curso de álgebra. Hoy vamos a hablar de teoría de conjuntos y si les resulta un poco que no terminan de entender a partir del video las diapositivas, siempre pueden consultar esta bibliografía que está indicada siempre en la primera diapositiva de cada clase. Son bienvenidos a hacernos consultas sobre las diapositivas, los videos y también sobre el material de los libros. Comenzamos. Vamos a hablar hoy de conjunto. Un conjunto es, en matemática, una colección bien definida de objetos. Conjunto es una colección bien definida de objetos y esos objetos se llaman elementos del conjunto. ¿Cómo entendemos cómo escribimos que un elemento o que un objeto es un elemento del conjunto? Con este símbolo que está acá. Cuando escribimos X, esa E medio rara, A, quiere decir, se lee X pertenece al conjunto A y indica que el X es un elemento del conjunto. En esta primera frase, esta parte iluminada de amarillo que tenemos acá arriba, decimos un conjunto es una colección bien definida. ¿Por qué usamos esa palabra? Usamos esas dos palabras para indicar que un conjunto va a estar bien definido cuando sobre cada objeto sucede una y solo una de estas siguientes dos condiciones. Una y solo una de estas siguientes dos condiciones. O bien el X pertenece a A o el X no pertenece a A. No pueden pasar cosas como que el X pertenezca a A y no pertenezca a la vez, o pertenezca más o menos a A. No, o pertenece o no pertenece. Veamos ejemplos concretos. Los primeros ejemplos que tenemos escrito acá son el ejemplo de los números reales, el de los números naturales, el de los números enteros, el de los números racionales y el de los números reales, que son probablemente conjuntos numéricos que ya vieron en algún momento, y si no los vieron del todo, no se preocupen porque en este curso los vamos a estudiar en profundidad. Acá tenemos otro conjunto, el conjunto que tiene 4 elementos. El conjunto A tiene 4 elementos, el 1, 2, el 3 y el 4. Decir que A es este conjunto es lo mismo que decir que 1 pertenece a A, 2 pertenece a A, 3 pertenece a A y 4 pertenece a A, y que ningún otro elemento pertenece a A. Entonces, si yo escribo el 5, para decir que no pertenece a A, se escribe la E esa tachada. 5 no pertenece a A. Otra manera de describir el conjunto es decirlo a través de una expresión que es como una fórmula. Decimos, el conjunto A es el conjunto de los X que pertenecen al conjunto de los naturales. Fíjense que acá ya estoy usando pertenece, el símbolo pertenece. Entonces son los números naturales que cumplen ser menores o iguales que 4. Entonces son los números, los elementos del conjunto de los números naturales que cumplen que X es menor o igual a 4. Ese es el conjunto A de una manera más abstracta y complicada que no haría falta definir. El conjunto B es un conjunto que tiene 4 números y 3 letras. Tiene el 1, 2, 3 y 4 y los 3 letras que son A, B y C. En este caso representan letras nada más. El conjunto C es un conjunto un poquito más complicado. Son los números X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 9. ¿No? O sea, son los números reales que están comprendidos entre 2 y 9, incluyendo los extremos. Eso ya sabemos que se puede escribir como un intervalo, como el intervalo 2, 9, usando corchetes, porque el 2 y el 9 son parte del conjunto. Entonces, como ejemplo, podemos decir que el 2 pertenece al conjunto C, el 9 pertenece al conjunto C, el 4,5 pertenece al conjunto C, el 10 no pertenece al conjunto C, el 1,999, como es menor que 2, no pertenece al conjunto C. Y así podríamos pasarnos el día entero escribiendo ejemplos. ¿Qué otros ejemplos podemos escribir? Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice que el número 2
pertenece a los naturales. Acá tenemos un ejemplo que dice que el número 3/4 no pertenece a los enteros, porque el 3/4 es una fracción que no coincide con ningún entero. Acá decimos que el 3 pertenece a B y eso es correcto porque en B está el 3 acá. Y también decimos que el 75 no pertenece a C. Bueno, eso ya es bastante obvio después de lo que estuvimos estudiando hace un rato. Muy bien. ¿Cómo podemos describir los conjuntos? En principio, si el conjunto es finito, si podemos contar la cantidad de elementos, si sabemos cuántos tiene, o sabemos que se podrían escribir todos, lo podemos describir por extensión. Entonces, una manera de describir un conjunto es por extensión. Por extensión es escribir la lista de los elementos que lo forman. Y por comprensión, podemos describirlo dando una propiedad que cumpla. Por comprensión, en este caso sería decir, bueno, son los números naturales menores o iguales que 5. Esto es un símbolo, esto para decir X pertenece a los naturales, tales que X menor o igual que 5. ¿Quiénes son los elementos de este conjunto? Son los X que pertenecen a los naturales, que cumplen X menor o igual que 5. En un lenguaje más humano, más español, diríamos los números naturales menores o iguales que 5, que coincide con este conjunto de arriba, pero el de arriba está dado por extensión, estamos escribiendo todos los componentes, los elementos del conjunto, y el otro está dado por comprensión. Hay que comprender lo que dice para saber si un X pertenece o no al conjunto. Bien, en el caso de conjuntos infinitos solo podemos notarlos por comprensión, antes del conjunto vacío. Por ejemplo, hoy teníamos el intervalo 2, 9, que representa el conjunto de los números reales, tales que el X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 9. Son infinitos porque entre el 2 y el 9 hay infinitos números reales. Están los enteros, que son el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero también está el 7,4, el número pi. Hay infinitos números ahí, si uno pudiera escribir todos los dígitos. No los podemos escribir a todos. Por eso la única manera de describir conjuntos infinitos es por comprensión. Bien, hay un conjunto particular que se llama el conjunto vacío, que aparece, por ejemplo, al considerar esta definición. Si miro esta definición, me está diciendo cuáles son digamos, este conjunto contiene los números reales que elevados al cuadrado dan -1. Pero una propiedad que sabemos que un número elevado al cuadrado siempre da mayor o igual a 0. Da 0 solamente el 0, pero cualquier otro número real elevado al cuadrado da positivo estrictamente. No puede ser nunca -1 un número real elevado al cuadrado. Por lo tanto, este conjunto no tiene elementos y se lo llama conjunto vacío. Entonces, acá está escrito de nuevo lo que acabo de decir. Dice este conjunto que está escrito acá, dice ningún número real elevado al cuadrado da -1, lo acabamos de decir. Por lo tanto, no hay números reales, no hay nada en el conjunto. Porque para estar en el conjunto tiene que ser real y ser elevado al cuadrado dar -1. En este curso vamos a aprender los números complejos y vamos a ver que existen números complejos que elevados al cuadrado dan -1. Pero acá estamos pidiendo que para pertenecer al conjunto tiene que ser real y al elevado al cuadrado da -1. Ese conjunto se llama conjunto vacío y se denota por este simbolito, es como un 0 tachado. O sea, este conjunto va a ser el conjunto vacío y también a veces se lo denota con 2 llaves, vacío, nada dentro entre las llaves. Ahora, en matemáticas se considera que hay un solo conjunto vacío que sirve para no importa con qué números estemos trabajando. Por ejemplo, si considero el conjunto de los números reales que elevados al cuadrado da -1, está vacío, no hay nada. Por lo tanto, me da vacío. Pero si considero el conjunto de los números naturales menores que 1, tampoco hay ninguno. ¿Por qué? Porque los números naturales son los enteros que empiezan a partir del 1, el 1, el 2, el 3 y así en adelante. Entonces, los dos conjuntos son vacíos y entonces cualquier conjunto vacío se denota por
el símbolo este. No importa si es un vacío de números naturales o de números reales o de enteros o de complejos. Bien, y ahora viene un detalle de la lógica, que hay que tener en cuenta. Esto es una regla más de la lógica que estuvimos aprendiendo en la clase pasada, que dice lo siguiente: si yo tengo un conjunto vacío, que acá llamo X mayúscula, cuando escribo esta expresión, X pertenece a X mayúscula, esa es una expresión, es siempre falsa. Eso es una proposición cuyo valor de verdad es falso. Proposición con valor de verdad falso. Porque no hay ningún elemento que cumpla eso. Cualquier elemento que se te ocurra, que se nos ocurra, siempre va a ser cierto que no, o sea que, porque, a ver, X no pertenece a X, eso es verdadero porque el X no tiene nada dentro, entonces ningún elemento da. Eso es lo mismo que decir la negación de X pertenece a X. Y si la negación de X pertenece a X es verdadero, entonces X pertenece a X es falso. Es una explicación. Pero entonces, si tengo el conjunto vacío, no tiene nada. Cada vez que yo escriba esto con respecto a un conjunto vacío, la respuesta es: esa es una proposición falsa. Y ahora viene algo nuevo de la lógica para ustedes, probablemente, que es de lo siguiente: cualquier implicación que tenga como hipótesis una proposición falsa, en este caso se está haciendo, cuando dice la tenga como hipótesis, se refiere a esto. Cualquier implicación que tenga como hipótesis una proposición falsa, esa implicación es correcta, es verdadera. Cualquier implicación con hipótesis falsa, esto es una regla, no se las voy a explicar porque no tiene mucha explicación, pero es una regla de la lógica. Una implicación con hipótesis falsa resulta trivialmente verdadera. Entonces les voy a dar unos ejemplos para que se vayan acostumbrando a qué quiere decir esto. Fíjense, acá está de nuevo: cualquier implicación con una expresión falsa como hipótesis será verdadera. Está escrito dos veces. Entonces miren lo siguiente. La primera dice: si X pertenece al vacío, entonces X es par. Eso es rarísimo, porque cuando uno dice si X pertenece a un conjunto, está pensando que el conjunto tiene elementos y estamos pensando en un X que pertenece. Entonces, es un poquito antiintuitivo, pero es lo que funciona en la lógica proposicional que usamos todos los matemáticos del mundo, prácticamente. Entonces, cada vez que yo escriba si X pertenece a vacío, puedo decir lo que quiera. Por ejemplo, es correcto decir que si X pertenece a vacío, entonces X es par, y también es correcto decir que si X pertenece al vacío, entonces X es impar. Una manera un poco más disimulada de decir lo mismo: si tengo un X que pertenece a R y elevado al cuadrado da -1, esto, hay veces que se dice que esta hipótesis, bueno, es falsa o es vacía, no hay ninguna X que cumpla eso. Entonces, cualquier afirmación que yo diga acá es válida. Porque es vacía, o sea que puedo decir cualquier cosa, total, no estoy diciendo nada. Esa es una explicación medio mía. Pero en principio, en la lógica, si la hipótesis es vacía, puedes poner cualquier cosa como tesis y está bien el razonamiento. Entonces, si X pertenece a R y X cuadrado es igual a -1, no hay ningún X que cumpla eso, puedo decir cualquier cosa. Por ejemplo, puedo decir que el X es positivo. O también, si X pertenece a R y X cuadrado es -1, como es una hipótesis falsa, puedo decir que el X es negativo. Las dos están bien. Todas estas afirmaciones están bien, son correctas matemáticamente, porque la hipótesis es vacía o falsa. Y ahora les voy a dar otro ejemplo un poco más divertido. Fíjense, la primera oración dice: cada vez que jugué un partido de fútbol contra Messi, mi equipo le ganó al equipo de Messi. Ustedes dirán: ¿cómo le va a ganar, profe, usted con esa panza que tiene? ¿Cómo le van a ganar a un equipo contra Messi? No, lo que pasa es que nunca jugamos un partido de fútbol contra Messi. Nunca jugué yo en un equipo contra Messi. Entonces, esta hipótesis, perdón, es falsa.
Nunca jugué contra Messi. Entonces, cada vez que jugué es como decir un X en un conjunto vacío. Mi equipo ganó. Puedo decir cualquier cosa, total, es cierto. También puedo decir que cada vez que jugué un partido de fútbol contra Messi, mi equipo perdió. Y también es correcta la información. O sea, matemáticamente, estas dos afirmaciones son correctas. En el mundo real, si uno le dice, si yo le digo a un amigo, cada vez que jugué un partido de fútbol contra Messi, mi equipo ganó, ¿qué me va a decir mi amigo? Me va a decir, si nunca jugaste contra Messi, ¿eh? O si le digo a un desconocido, me va a decir, ¿y cuándo jugaste contra Messi? ¿Por qué? Porque en el mundo, en el lenguaje cotidiano, cuando uno dice cada vez que jugué un partido contra Messi, está diciendo que alguna vez jugó. Pero en la lógica matemática, si uno escribe eso, no está implicando que alguna vez jugó. Es un poco tramposa esta oración, hay que tener un poquito de cuidado. No aparece mucho, por lo menos en este curso, cosas con hipótesis vacía, pero puede llegar a aparecer y se los voy a hacer recordar. Y a mí, como me gusta el tenis, también armé esta frase: todas las veces que jugué contra Novak Djokovic, le gané. Por ahí los que no conocen, Novak Djokovic es el que en este momento, en el año 2026, se considera el mejor tenista de todos los tiempos. A mí pesar, porque no me gusta tanto Djokovic como persona, pero bueno, el chiste sirve igual. O sea, Novak Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos. Cada vez que jugué al tenis contra Novak Djokovic, le gané. Puedo decir eso con tranquilidad porque nunca jugué contra él. Este, Así que les dejo para pensar esto y podemos charlar y discutir. Si a alguien se le ocurre ejemplos divertidos de este tipo, me encantaría escucharlos en la clase. Bien, empezamos ahora a hablar un poco de relaciones entre conjuntos. Vamos a hablar de la relación de inclusión. Entonces, definición. Esta es la definición. Decimos que un conjunto A está incluido en B si se satisface que X pertenece a A implica que X pertenece a B. Entonces, esa es la definición. Un conjunto A está incluido en el conjunto B, y escribimos A, ese simbolito B. Fíjense que es como que el B es más grande, ¿no? Si uno piensa en el símbolo mayor, es así, diríamos que B es más grande que A. Bueno, como son conjuntos, no decimos que B es más grande que A, sino que A está incluido en B. Si se satisface que cada vez que X pertenece a A, se cumple que X pertenece a B, ¿no? Esta afirmación, esta implicación escrita así, quiere decir, para todo X en A, se cumple que X está en B. O cada vez que X está en A, se cumple que X está en B. Los matemáticos a veces somos un poquito esquemáticos y escribimos poco, pero a veces nos gusta escribir más. Entonces, escribir X pertenece a A implica X pertenece a B, quiere decir que cada vez que yo tome un X y pertenece a A, puedo asegurar que pertenece a B, si es cierta esta inclusión. Vamos a ver distintas maneras de decir lo mismo antes de ver los ejemplos. Entonces, A contenido en B se puede decir, es lo mismo que decir X en A, X, fíjense que ya dije, empecé a abreviar, en vez de decir X pertenece a A, dije X en A. Si X pertenece a A, implica X pertenece a B. Es una manera de decirlo. Otra es, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Es lo mismo que decir lo anterior. Y ahora lo voy a leer de otra forma. Otra manera de decir lo mismo. Para todo X en A, ya en vez de decir pertenece, dije en, porque puse el para todo adelante. Para todo X que pertenece a A suena muy largo, entonces digo para todo X en A. Para todo X en A se cumple que X pertenece a B. Y ahora lo voy a dar vuelta, pero voy a cambiar la forma de decirlo. Estoy diciendo X pertenece a B para todo X en A. Es lo mismo que dije antes, saqué el se cumple, podría escribir acá, se cumple que X pertenece a B para todo X en A, o podría no poner. Todo esto significa lo mismo. Les propongo hacer una pausa, leerlo en voz alta para que les vaya cayendo la ficha. Y la forma más breve y que puede ser confusa es esta de acá. X pertenece a B si X pertenece a A. Este sí, lo que es como una flecha de derecha a izquierda. X pertenece, así, se lee. X pertenece a B si X pertenece a A. El sí es al revés que el entonces.
Si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, o puedo decir X pertenece a B. Si X pertenece a A, también puedo decir X pertenece a B cada vez que X pertenece a A. Y se nos van a ocurrir más, por ejemplo, las que están en la diapositiva que sigue. La diapositiva que sigue dice, bueno, la primera es la misma, X pertenece a A implica X pertenece a B. Bien. Y hay otras formas de decir, hablar de la inclusión, que A está incluido en B, eso creo que ya la usamos porque era la definición. Una manera que uso mucho yo, por ahí se van a, no los quiero confundir, es A está contenido en B. La idea intuitiva es que el A está dentro del B. Lo puedo delinear y ahí está el A. O A es un subconjunto de B. Y lo puedo decir al revés. Así como A está contenido en B, puedo decir que el B contiene a A en su interior. Y la manera de escribir contiene A o es B y el simbolito al revés. Bien, les propongo poner pausa, leer esto, leerlo en voz alta y convencerse de que entendieron, de que todos significan lo mismo. Ahora vemos ejemplos. Entonces escribí acá, de una manera de todas las maneras que escribí ahí arriba, escribí esta oración. A contenido en B es equivalente a decir que para todo X en A se cumple que X está en B. Entonces veamos algunos ejemplos. La pregunta es determinar si A está contenido en B o si B está contenido en A. En este ejemplo, basta con inspeccionar para darse cuenta que en este caso A está contenido en B. Porque todos los elementos que están en A, el 1 que está en A está en B, el 2 que está en A está en B, y el 3 que está en A está en B. ¿Es cierto que cada vez que yo mire un elemento de A, lo puedo encontrar en B? Sí. Por lo tanto, si yo quisiera un diagrama así, 1, 2, 2, 3, 4 y 5, y este fuera mi conjunto B, el conjunto A está contenido en B. Pregunto, ¿es cierto que B está contenido en A? Y la respuesta es no, B no está contenido en A. ¿Por qué? Porque hay dos elementos, bastaría con uno, el 5 y el 4 pertenecen a B y no se cumple que están en A. Tendría que ser, para que B contenido en A, tendría que cumplirse que para todo elemento del conjunto B, ese elemento lo encuentro en A. Entonces podemos decir no porque 5 pertenece a B y 5 no pertenece a A. Fin de la historia. Con eso no se puede, no se cumple que este elemento está en B y implica que está en A. No puede estar. Veamos más ejemplos. Ahora tengo el conjunto A, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el B, que es el 5, 4, 3, 2, 1. Si los escribo, a ver, les hago una pregunta mejor, en vez de dibujar, después dibujo. ¿Qué les parece? ¿Es cierto que A está contenido en B? Pensar un segundito, pongan pausa si quieren. La respuesta es no, no es cierto. ¿Por qué? Para demostrar que A no está contenido en B, tengo que encontrar un elemento que está en A y que no está en B. Bueno, es fácil de ver que es el 6. El 6 pertenece a A y 6 no pertenece a B. Entonces, no es cierto que para todo X que está en A se cumple que está en B. El 6 está en A y no está en B. Fin de la historia. Yo repito un poco para que vayan entendiendo y les caiga la ficha, pero no hace falta escribir más que esto. Con esto ya está el argumento sólido de que el A no está contenido en B. Y ahora pregunto, ¿es cierto que el B está contenido en A?
Entonces me tengo que fijar, el 5 está en B. ¿Está en A? Sí. El 4 está en B. ¿Está en A? Sí. El 3 está en B. ¿Está en A? Sí. El 2 está en B. ¿Está en A? Sí. El 1 está en B. ¿Está en A? Sí. Entonces, ¿B contenido en A? Sí. Todos vamos a escribirlo en palabras, los elementos de B están en A. Y acá usé el en vez de pertenece. ¿Eh? Todos los elementos que pertenecen a B pertenecen también a A. Lo puedo decir así también. Y ¿por qué este ejemplo era un poco raro? Porque estaban como en otro orden los números. Pero cuando uno habla de un conjunto está pensando que tiene una bolsa de números o de objetos. No tiene que pensar que hay un orden. Entonces, ¿un objeto está o no está? No me importa en qué posición está. O sea, el conjunto B es el 5, 4, 3, 2, 1, pero también es el 1, 3, 5, 2, 4. O también es el 4, 3, 2, 1, 5. Cualquiera de esos son el mismo conjunto. La lista de elementos no la tengo que interpretar con un orden, solamente si pertenecen o no pertenecen. Veamos algún ejemplito más. El conjunto A es el 1, 2, 3 y el B es el 4, 5, 6. Pregunto, ¿A está contenido en B? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Bueno, basta con encontrar uno. El 1 pertenece a A y 1 no pertenece a B. Sí, vamos a poner esto un poquito más acá. Pues uno pertenece a A y uno no pertenece a B. Pregunta, ¿B contenido en A? No. ¿Por qué? Pues, bueno, busco un elemento de B que no esté en A, cualquiera. El 5 pertenece a B y 5 no pertenece a A. No vale la implicación porque hay un ejemplo de uno que está y no está en el otro. O sea que, en este caso, no es cierto que A contenido en B o incluido en B, y no es cierto que B contenido en A. Ninguna de las dos vale. En los casos anteriores, en este caso sí valía que B estaba contenido en A, y en este caso sí valía que A contenido en B. Pero puede pasar que A contenido en B, que B esté contenido en A, o que no pase ninguna de las dos. Y también puede pasar que A esté contenido en B y B contenido en A. Pero, por ejemplo, miren este ejemplo que es también un poquito raro. El conjunto A tiene 3 elementos, el 1, 2, 3. Y el conjunto B parece que tiene 6 elementos, pero en realidad tiene 3, porque el 1 lo escribí 2 veces, pero si yo te digo cuáles son los elementos que pertenecen a B, el 1 sí ya me lo dijiste, el 2 sí ya me lo dijiste, y el 3, porque de un elemento uno puede decir si está o no está, no cuenta cuántas veces está, o sea, no cuenta ni el orden ni cuántas veces está. O sea que esto es solamente confuso, pero en realidad es el mismo conjunto que este. Fíjense lo siguiente. Pregunto, pues vamos al azul. ¿Es cierto que A está contenido en B? Y veamos, a ver, el 1 está acá, sí está. El 2 está acá, sí está. El 3 está en A, ¿está en B? Sí, está. Entonces, sí, todos los elementos de A también pertenecen a B. Se puede escribir en palabras. Ahora, B contenido en A. Ahora voy a borrar las rayitas y las voy a hacer de otro color. El 1 que está en B, ¿pertenece a A? Sí, acá está. Este 1 que está en B, ¿está en A? Sí, acá está. Este 2 que está en B, ¿está en A? Sí, ahí está. Este 2 que es el mismo, que está en B, ¿está en A? Sí, lo mismo. Y el 3 también está 2 veces en B, aparentemente, pero también está en A. Esto es un poquito confuso porque es repetición, pero esto no es una lista. Es un conjunto, o sea, una definición de un conjunto está bien definido, si puedo decir si un elemento está o no está. Entonces, B contenido en A, sí, todos. Vamos a poner así, se cumple
que para todo X que pertenece a B, se tiene X pertenece a A. Otra manera de escribir la inclusión. Bien, entonces, en el caso en que se da la doble inclusión, van a escucharnos decir a los matemáticos la doble inclusión, el conjunto A contenido en B y B contenido en A, se dice, en este caso, que son el mismo conjunto. A y B son iguales. Dentro de un ratito va a venir la definición de igualdad. Antes de eso vamos a hacer unos ejemplos más que pueden ser un poquito raros. Entonces, vamos a leer despacio estos juntos. A diferencia de la relación de pertenencia, la relación de pertenencia que relaciona un elemento con un conjunto. La inclusión es una relación entre conjuntos. Entonces, yo puedo decir que este conjunto, consideremos el conjunto A que tiene tres elementos, el 1, el 2 y el 3. Puedo decir que el 1 pertenece a A, perfecto, el elemento 1 pertenece a A. Puedo decir que el conjunto que tiene al número 1 pertenece a A. No. Esto es un conjunto. ¿Eh? Y ese conjunto no es un elemento de A. Estamos, eso es, o sea, los elementos de A que son tres números, el 1, el 2 y el 3. Este objeto que está acá, matemáticamente no es un número. Es un conjunto que tiene un número adentro. Ese conjunto no es un elemento de A. Los elementos de A son números. Si no lo terminan de entender, no se preocupen. Vamos a volver sobre esto un poquito más adelante. Entonces, si no es cierto que ese conjunto pertenece a A, lo que sí es cierto es la negación de esta proposición, ¿no? ¿Se acuerdan que las proposiciones o son verdaderas o son falsas? Y si son falsas, son negaciones verdaderas. Si esto es P, si esto es P, que es falsa, esta de acá es no P. No P que es verdadera. No P me está diciendo la E tachada, ¿eh? La E de pertenece está tachada. Entonces lo que podemos decir por qué esto es cierto es porque uno, de nuevo, es un conjunto. Puedo copiar la misma aplicación. Esta aplicación de acá, no me salió, la puedo copiar acá. Uno entre llaves es un conjunto. Pueden pensar que es un objeto envuelto, para que sea un conjunto. Y ahora esto, que está acá entre llaves, es un conjunto. Es un conjunto que tiene al número 1. Es un conjunto que se llama unitario, tiene un solo elemento. Ese sí es un subconjunto de A. Sí es cierto que este es un subconjunto de A. Bueno, me fijo en todos los elementos que están adentro de este conjunto. ¿Cuáles son todos? Bueno, tiene uno solo, es el número 1. ¿El número 1 pertenece a A? Sí. Es como un ejemplo de los que veíamos hoy. Si lo escribo así, es más fácil de ver. 1, el conjunto con el 1, es un subconjunto del 1, 2, 3. Sí, doble tilde. Vamos a hacer así. Doble tilde celeste, como un mensaje de WhatsApp leído. Bien, sigamos avanzando. Entonces acá hay un poquito dos aclaraciones. La primera oración de acá es la que vimos recién. Esta la vimos recién. A diferencia de la relación de pertenencia, que relaciona elemento con conjunto, la inclusión es una relación que relaciona dos conjuntos. Ahora, la relación de pertenencia está determinada por la definición del conjunto. Uno define los naturales, entonces yo le digo, el 3 pertenece a los naturales, sí o no, esa es la definición del conjunto. Y la relación de inclusión es una relación que en general se debe demostrar chequeando o verificando que cada elemento que pertenece al primero pertenece al segundo. ¿Por qué? ¿Cuál era la definición? A contenido en B era lo mismo que decir que cada vez que el X pertenece a A,
se cumple que X pertenece a B. Entonces, esto en general hay que demostrarlo para poder saber si un conjunto está contenido en otro, verificando las dos definiciones. Acá tenemos dos conjuntos definidos por comprensión. Son finitos los conjuntos. Lo podemos decir en palabras que el primero, el A, es el conjunto de los números naturales menores que 10, es decir, los números naturales del 1 al 9. Y el segundo conjunto B es el conjunto de los números naturales menores que 100, es decir, los números naturales del 1 al 99. Entonces está claro que acá podría escribirlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y acá podría escribirlos, pero me va a llevar un rato largo y se van a aburrir mirando este video. Como no quiero que se aburran, y estoy seguro de que están todos muy divertidos mirando este video, no lo voy a escribir, pero vamos a pensar abstractamente cómo se demuestra que este conjunto A está contenido en B. Entonces veamos que A está contenido en B. ¿Cómo se escribe una demostración de esto? Es importante aprender a demostrar estas cosas sencillas porque son el punto de partida para más adelante demostrar cosas más complicadas. Entonces, si yo quiero demostrar que A está contenido en B, lo que tengo que hacer es ver, entre paréntesis voy a escribir A contenido en B, es lo mismo que decir que X pertenece a A implica X pertenece a B. Entonces tengo que demostrar esta implicación. ¿Cómo se hace eso? Se dice así. Uno puede decir, sea X un elemento de A. Eso se lee sea X que pertenece a A, sea X en A, sea X un elemento de A. Cualquiera de esas tres formas de decirlo está bien, puede haber otras correctas. Sea X que pertenece a A. Luego, X pertenece a los naturales y X es menor que 10. ¿Qué estoy usando en esta oración? Digo, si X pertenece a A, entonces cumple esto. Es un número natural y es menor que 10. Me salió un poco fea la letra, a ver si lo puedo mejorar. Luego X pertenece a los naturales. Podemos usar este Y también. Y X es menor que 10. ¿Y qué tengo que usar para poder decir que pertenece a B? La definición de B. Y la definición de B dice que son los naturales que son menores que 100. Ya sé que es natural, o sea que esta parte ya la cumple. Me falta ver que si es menor que 10 es menor que 100. Entonces ahora puedo decir, como 10 es menor que 100, resulta que X es menor que 100. Podemos poner, si quieren, por transitividad. La transitividad era que si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. No hace falta escribirlo en detalle. Y esto aparte hay veces que es tan obvio que uno puede no escribirlo. Entonces, ¿qué hemos probado? Entonces, eh, luego, podemos decir X se pertenece a N, ya lo dijimos allá arriba, y X menor que 100. Es decir, X pertenece a B. Y ahí termina esta demostración. Esa es la demostración. Es un poco más larga de lo que podría ser, pero porque estamos aprendiendo un poquito a demostrar. Fíjense, empezamos con sea X pertenece a A y estuvimos razonando en el medio y llegamos a que luego X pertenece a B. Hay un luego, hay un entonces, o un resulta que. Todas estas, luego, resulta que, luego, terminamos, es decir, empezamos sea X que pertenece a A y terminamos en que X pertenece a B. Hemos demostrado que cada vez que X pertenece a A, X pertenece a B. Y ahí termina. Eso es la forma de demostrar que A está contenido en B. Bien, ¿qué les parece? ¿El B está contenido en A? Antes de pasar a diapositiva. ¿El B está contenido en A? No, la respuesta es no. No es cierto que todos los números naturales menores que 100 cumplen que están en el A, porque tendrían que ser todos los números naturales menores que 100 tienen que ser menores que 10. Entonces, ¿cómo hago para demostrar que eso no es cierto? Busco un número natural, un número de B, y demuestro que no está en A. Entonces, para demostrar esto que está acá, digo, bueno,
basta, uno puede decir así, basta tomar el 55, por decir un número, que pertenece a B y 55 que no pertenece a A, porque es mayor o igual que 10, no hace falta ni decir. Fin de la historia. Por eso el B no está contenido en A. Hay un elemento de B que no pertenece a A. Bien, pasamos ahora a pensar en conjuntos infinitos. Bien, veamos un ejemplo de inclusión de conjuntos infinitos. Por ejemplo, estamos viendo ahora que los naturales están contenidos o incluidos en el conjunto de los números reales. Bueno, todavía no vimos bien la definición, pero nuestra intuición nos dice que los números naturales son reales, porque los aprendimos así. Primero aprendimos los números naturales y después fuimos viendo que hay otros reales y los naturales también lo son. Entonces, una forma de escribirlo es decir, ya que, fíjense lo que está haciendo esta demostración, dice, si tomo X un número natural, entonces es en particular un número real. Entonces, en esa oración lo que hago es empezar con un X natural y llegar por algún razonamiento a que el número es real. Por lo tanto, estoy demostrando que los naturales están contenidos en los reales. Esto quedó un poquito raro, vamos a obviarlo. Vamos a ver otro ejemplo más, un poco más raro, para los que les gustan las cosas raras. Este conjunto tiene 4 elementos, y sus conjuntos son, sus elementos, los elementos de A son el 1, el conjunto con el número 1, el conjunto con los números 1 y 2, el conjunto con los números 1, 2 y 3, y el conjunto con los números 1, 2, 3 y 4. Ese es el conjunto A. Tiene 4 elementos. Cada elemento es un conjunto. Como dijimos recién, los elementos de A son conjuntos. Por ejemplo, las afirmaciones que son correctas, ¿puedo decir que el 1 pertenece a A? No, no puedo decir que el 1 pertenece a A, porque el 1 es un número y los elementos de A son conjuntos. Vamos a escribir así, porque 1 es un número. Acuérdense que pertenece, ¿eh? Vamos a escribir a ver si me sale esto. No es cierto que 1 pertenece a A. ¿Por qué? Porque 1 es un número, es decir, no es un elemento de A. Y los elementos de A no son números, son conjuntos de números. Esa es una manera de explicarlo. Después les van a resultar más obvias, pero ahora entiendo que no les resulten obvias. Lo que sí es correcto es decir que 1, el conjunto con el número 1 adentro es un elemento de A. Eso sí, porque esto es lo mismo que decir que el número 1 entre llaves es un elemento de A. ¿Dónde está el 1 entre llaves? Acá está. Ahí está el número 1 entre llaves. Es uno de los elementos separados con coma dentro del conjunto. Lo otro que no es correcto decir es que el conjunto con el 1 adentro está contenido en A. Por eso está tachado. Eso es lo mismo que decir que no es cierto que el conjunto con el 1 adentro está contenido en A. Para darles una idea, a ver, podemos pensarlo así. Si este es el conjunto A, sus elementos son el conjunto con el número 1, el conjunto con el número 2, 1 y 2, el conjunto con el 1, 2 y 3, y el conjunto con el 1, 2, 3 y 4.
Esos son los 4 elementos de A. Por lo tanto, si es correcta esta no lo es, en general. Podría haber algún ejemplo un poquito más raro, pero en principio no es cierto que eso sea un subconjunto de A. Ahora, si yo pongo entre llaves dos elementos de A, fíjense, tome el elemento que es el 1, lo pongo acá, lo copio, tomo el elemento que es el conjunto 1, 2, 3 y lo copio acá. Esos son dos elementos de A. Por lo tanto, este conjunto es un subconjunto de A, porque sus dos elementos son también elementos de A. ¿Se cumple que los dos elementos de este conjunto son también elementos de A? Sí, correcto. Todo esto lo van a ir aprendiendo a medida que vayan haciendo los ejercicios. Si por ahí sienten que esto es demasiado, pueden poner pausa acá y se ponen a resolver ejercicios y después vuelven a seguir viendo el video. Otra cosa importantísima, gracias a esa propiedad de que si una hipótesis es falsa, cualquier afirmación es verdadera, es que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto que se le ocurra. ¿Por qué? Bueno, si X pertenece al vacío, dijimos que puedo poner después de la flecha cualquier cosa. Entonces puedo decir que X pertenece a A. También puedo poner que X no pertenece a A. Dentro de un ratito vamos a eso. Pero así como yo dije que si todas las veces que jugué contra Messi le gané y todas las veces que jugué contra Messi perdí, las dos puedo decir. También puedo decir que X no pertenece a A. Pero quedémonos un ratito con esta afirmación. Si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Esto implica que el vacío está contenido en A. Cualquiera sea el conjunto A, incluso si es el vacío. Bien, sigamos. Otro ejemplo, conjunto. Acá está la explicación. Otra manera de decirlo en palabras es: vacío es subconjunto de cualquier conjunto arbitrario. Arbitrario es una manera elegante de decir cualquiera. A veces queda feo decir cualquiera. Arbitrario, como si cualquiera que se te ocurra, el vacío es un subconjunto de ese. Por otro lado, si tomamos un conjunto A cualquiera, se cumple que A está incluido en A. ¿Por qué? Bueno, si tomo un X en A, entonces X en A. Eso es lo que dice. Es tan obvio que es trivialmente verdadero, ¿no? En matemática uno podría decir, si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Y sí, estoy diciendo lo mismo. ¿A quién quiere ganarle con esa afirmación? Pero bueno, esa afirmación me permite decir que A está contenido en A. Y esta es una propiedad que se cumple. Entonces, tenemos que el vacío está contenido en A y que A está contenido en A. Cualquiera sea el conjunto A. Entonces, cualquiera sea el conjunto A no vacío, tiene dos subconjuntos. Tiene dos subconjuntos. ¿Cuáles son? El vacío y el A. Subconjuntos son los que puedo decir que están contenidos. Vacío contenido en A y A contenido en A. Muy bien. Pasamos ahora al concepto de igualdad de conjuntos. Vamos a decir que dos conjuntos A y B son iguales, si escribimos A igual a B, si tienen exactamente los mismos elementos. Eso quiere decir que cada vez que yo tomo un elemento de A lo puedo encontrar en B y cada vez que tomo un elemento de B lo puedo encontrar en A. Entonces puede ser que estén escritos de manera diferente, pero son el mismo conjunto. En este caso, una manera de escribir la definición es que A es igual a B cuando A está contenido en B y B contenido o incluido en A. Todos los elementos de A están en B y todos los de B están en A. A ver si pues, tenemos algún ejemplo para ver acá. A ver, lo voy a escribir de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo acá. A es el conjunto de los números naturales. Vamos a ver la X que veníamos usando hoy. Tales que X es menor o igual a 2. Y B es el conjunto de los números naturales tales que X es menor que 3. Si uno mira rápido, esos conjuntos parecen distintos.
Sin embargo, si uno dice, eh, si escribo por extensión el conjunto es del 1, 2, y si escribo por extensión este otro conjunto es del 1, 2, y el 3 no está porque tiene que ser menor que 3, y el 3 no es menor que 3. Entonces veo que tienen los mismos elementos. Este es un ejemplo demasiado sonso, a ver si me ocurre otro más interesante. Voy a borrar este. Para no tener que escribir, puedo decir esto. A es el conjunto de los números naturales tales que X es menor que 100, menor o igual que 100. Y B es el conjunto de los números naturales tales que X al cuadrado es menor o igual que 10.000. Parecen rápidamente dos conjuntos distintos, pero si uno lo piensa, dice que son iguales. A ver, veamos. Si tomo un X que pertenece a A, entonces X es natural, no lo voy a escribir, estoy siempre pensando en naturales, X es menor o igual que 100. Pero elevo al cuadrado y entonces X al cuadrado es menor o igual que 100 al cuadrado, que es 10.000. Entonces, esta implicación, empecé con un X en A y llego a que el X pertenece a B. Ahí demostré con azul que A está contenido en B. Y ahora puedo empezar desde la izquierda, es decir, empiezo con X en B y digo, entonces X al cuadrado es menor o igual que 10.000, entonces X cuadrado es menor o igual que 100 al cuadrado, entonces como son números naturales, X es menor o igual que 100, y entonces X en A. Con las mismas flechitas para el otro lado demostré que B está contenido en A. Y podría haberlo hecho todo más prolijito escribiendo sí, solo sí. Entonces puedo escribir así ahora. Borro estas dos flechitas y la hago sí, solo sí. Borro estas dos flechitas y la hago sí, solo sí. Borro estas dos flechitas y las transformo en una sola. Y estas. Y de esa manera demostré la doble inclusión y entonces que A es igual a B. Entonces, hay veces que uno tiene dos conjuntos definidos por comprensión de manera diferente y tiene que verificar que son el mismo. ¿Cómo hace eso? Con razonamiento lógico parte del X que está en A y llega a que está en B, y después parte del X que está en B y llega a que está en A. Bien, ahora vamos a ver el concepto de conjunto universal o referencial para evitar confusiones innecesarias. En general se trabaja con un conjunto referencial o universal, que usualmente se denota con la letra U así cursiva. Y que es como el conjunto de referencia, por eso la palabra referencial. Por ejemplo, recién en la demostración de hace un ratito, esta que está acá abajo, esta de acá, no escribí todo el tiempo que los X eran naturales. ¿Por qué? Porque tenía que escribir X natural, X natural, X natural todo el tiempo. X pertenece a N, X pertenece a N. Entonces no lo escribí y lo dije. Consideramos números naturales. ¿Dónde es importante que sean naturales? Acá. Porque si yo tengo un número que elevado al cuadrado es menor o igual que 100 al cuadrado, podría ser el menos 1. Pero ¿por qué el menos 1 no aparece en A ni en B? Porque estamos hablando de números naturales, que son los enteros positivos. Entonces, para eso sirve el conjunto de referencia, para decir, bueno, estoy trabajando con estos números y de ahora en adelante no me preocupo si no son de esos números. Entonces, acá hay una advertencia matemática, no hay un conjunto que contenga todos los elementos posibles, sino que uno se puede fabricar siempre conjuntos más raros. Por eso uno fija el universal y trabaja con subconjuntos del universal. Ejemplo, rápido, antes de dar vueltas. ¿Eh? Conjuntos universales típicos. Ay, perdón. Conjuntos universales típicos. Pueden ser los números naturales, pueden ser los números enteros, ¿eh? Pueden ser los racionales o pueden ser los reales. Esos son los conjuntos universales típicos con los que uno va a trabajar, por lo menos en este curso. Entonces miren lo siguiente.
cuando uno tiene un conjunto universal fijado, no lo quiero tachar, lo quiero pintar, puedo definir lo que se llama el complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Son los elementos del universal, los elementos de un conjunto A, el complemento de un conjunto A, se pone una C ahí arriba, como si estuviera elevado a la C, son los elementos del universal que no pertenecen a A. Eso, lo que me falta de A para llenar todo el universal. En general, cuando uno dibuja el universal, lo dibuja como con un rectángulo, y entonces si esto es A, todo lo que le falta para completar el universal es el complemento de A. Y se pone A complemento. Esa es la definición. Por ejemplo, acá está escrita la definición de complemento. Cuando uno escribe un conjunto de esta forma, entiende, si no lo dice aparte, que el universal es n, los naturales. Entonces, en este ejemplo, el universal son los números naturales. Por lo tanto, el complemento de A son los x que están en el universal, pero que no están en A. ¿Cuáles son los que están en A? Los menores o iguales que 5. ¿Cuáles son los números que no cumplen ser menores o iguales que 5? Los que son mayores que 5. Para que nos quede claro, este conjunto A es el conjunto que tiene el 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces el complemento de A van a ser el 6, el 7, el 8, el 9, y ahí tengo que seguir, no puedo escribirlos a todos porque son infinitos. Cuando conozco el universal se entiende lo que significan los puntos suspensivos, si no, no se entendería. Acá hay otro ejemplo, dice, A son los X que pertenecen a los naturales, por lo tanto el universal son los números naturales, mayores o iguales, tales que cuando lo elevo al cuadrado me da mayor o igual que 15. Si uno quiere escribir rápidamente cuál sería el complemento de este, lo que tengo que hacer es negar esta proposición. Si esto es P, acá tengo que escribir no P. Entonces, ¿cuál es la negación de x cuadrado mayor o igual que 15? X cuadrado menor que 15. Esto es no P. Y acá escribí n, que es el universal. Entonces, si quisiera escribir los conjuntos, el complemento de A en este caso son los números 1, 2 y 3. Porque el 4 ya no, porque el 4 al cuadrado es 16, que es mayor que 15. Y el A es el 4, el 5, el 6, y de ahí en adelante todos los números naturales que siguen. Eso era con los naturales. Ahora vamos con los enteros. Los enteros eran, por las dudas, el 0, el 1, el 2, el 3, o sea, todos los naturales. El 0 y los opuestos de los naturales. Así. Esos son los enteros. No lo puedo escribir por extensión, solamente para repasar un poco lo que es. Entonces, si A es el conjunto de los enteros mayores o iguales que 15, el complemento, este es el universal, los enteros, el complemento son los enteros tales que x al cuadrado es menor que 15. De nuevo, esto es P y no P. Vamos a escribir P, no P. Tengo que cambiar, ¿eh? Acá tengo x no pertenece a A, quiere decir no se cumple la definición de A. Entonces, ¿cuáles son los números enteros que al cuadrado son menores que 15? Bueno, el 1, 2 y 3 son los dos naturales de hoy, pero también el 0, el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Ese es el conjunto A complemento o complemento de A. ¿Y quién es A? Bueno, A va a ser, no tengo que pensar en aquello, puedo mirar esto y decir, son todos excepto eso. O sea que son de muchos hasta el menos 6, menos
5, menos 4. El menos 3 hasta el 3 no van, y después aparece el 4, el 5, el 6, y así sigue. Muy bien, entonces entiende lo que es el complemento. Son los que no cumplen la definición de un conjunto. Entonces están en el complemento. Y vamos a terminar esta clase con estas tres propiedades, que las vamos a demostrar de a una. La primera me dice que si tomo el complemento de A y a ese resultado le tomo el complemento, me da el conjunto A de nuevo. Cualquiera sea el conjunto A. El complemento del universal es el vacío y el complemento del vacío es el universal. Es como todo o nada es esto. El universal es todo y el vacío es nada. Por eso entre los dos los junto y me dan el universal. Y luego, por último, si A está contenido en B, o sea, A está dentro de B, los complementos se invierten. El complemento de B está contenido en el complemento de A. Bien, entonces demostremos la primera. Lo voy a hacer acá al costadito. Acá abajo voy a hacer el dibujo. Imagínense que este es el universal y acá tengo un conjunto A. El complemento es todo lo que voy a pintar acá afuera. Toda la parte de afuera de A. Ahora miro este conjunto que está rayado en azul y digo, ese es mi conjunto ahora, el A complemento. Si tomo el complemento de ese, ¿qué me da? Y lo que falta para llegar a U, que es esta otra parte. Ese en rojo es el complemento del complemento de A. El complemento de A y de eso el complemento. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar eso? Tenemos que demostrar una igualdad de conjuntos, lo vamos a demostrar con la doble inclusión. Entonces, dos pasos. Primer paso, A contenido en A complemento, complemento. A ver si me sale. Tenemos que empezar así. Sea, vamos a usar azul ahora. Sea X un elemento de A. Como pertenece a A, no pertenece a A complemento. Porque el complemento de A son los que no pertenecen a A. Pero si no pertenece a complemento, entonces X pertenece al complemento de A complemento. Es casi un juego de palabras. Como la doble negación me da verdadera, ¿se acuerdan que hablábamos en el otro video? En el primero, no es lo mismo. Y también puedo decir, es el primer paso, ya está, fíjense que empecé con X en A y llegué a que X pertenece a A complemento, complemento. Veamos la segunda parte, en rojo, 2. A complemento, complemento contenido en A. Entonces digo, si sea X que pertenece a A complemento, complemento. Es decir, el X pertenece al complemento de lo que está acá adentro. ¿Cuál es la definición del complemento? Los que no pertenecen a este. Entonces sigo el razonamiento. Entonces el X no pertenece a A complemento. Pero si no pertenece al complemento de A, entonces pertenece a A. ¿Eh? Un elemento o pertenece a A o a complemento. No puede pertenecer a los dos ni al mismo. Y ahí terminó, porque empecé con un X que pertenece a complemento complemento y terminé que el X ese mismo pertenece a A. O sea que este está contenido en este de acá. Y los otros tres son similares, pero los otros dos son similares. Quiero hacer el último para que este video no se haga tan largo. Demostremos la tercera. Vamos a hacer así una rayita. De nuevo voy a hacer el dibujito. Este es el conjunto universal. Y acá está A. Y acá está B. Entonces, ¿por qué los dibujé a A dentro de B? Porque la hipótesis es que A está contenido en B. Ahora, si pinto el complemento de, vamos a hacer A y B de dos colores distintos. Vamos a hacer A de rojo. Pinto
El complemento de B es esta parte de acá afuera, la pinto de azul, es ese conjunto. Y si quiero pintar el complemento de A, tengo que pintar también desde los bordes del rectángulo, pero tengo que llegar hasta A. ¿Ven que queda más adentro? Entonces, si pienso en tamaños, ¿cuál es más grande? El más grande es el complemento de A, ¿no? El complemento de A cubre, tapa al complemento de B. Esa es la idea geométrica de este dibujito. Pero entonces vamos a demostrar esta proposición un poco más. Yo ya sé que A está contenido en B. Esto me dice que cada vez que X está en A, ¿eh? Podemos escribir así, como A contenido en B, se cumple que X pertenece a A, implica X pertenece a B. Y ahora, ¿cuál es la contrarrecíproca de esta implicación? La contrarrecíproca es que tengo que negar las dos y cambiar el orden, ¿eh? Que si X no pertenece a B, entonces X no pertenece a A. Pero que X no pertenezca a B quiere decir que X pertenece, ¿eh? al B complemento, ¿no? Ni siquiera hablo del universal porque el universal está eh, sobreentendido. Y si X pertenece al complemento y que X no pertenezca a A, quiere decir que X pertenece al complemento de A. Entonces, fíjense lo que demostré acá, que cada vez que X pertenece al complemento de B, se cumple que X pertenece al complemento de A. Es decir, B complemento contenido en A complemento. Fin. Muy bien, con esto terminamos esta clase de teoría de conjuntos y vamos a ver, acá hablamos de relaciones entre conjuntos, en este caso solamente la inclusión y la operación de complemento, obtener el complemento de un conjunto. Cada un conjunto obtengo su complemento. En la próxima vamos a ver relaciones entre conjuntos que son las más conocidas, la unión y la intersección, y vamos a ver una más que es la resta o diferencia de conjuntos. Bien, nos vemos la próxima.